A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos a un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta vez tenemos la presencia, le hemos invitado al abogado Alejandro Rodas Coloma. Él es magíster en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, también es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y docente de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, mi estimado Alejandro, por acompañarnos en este programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias, mi querido Darwin. Un saludo a toda la audiencia de este distinguido programa. Mi estimado Alejandro, como tú conoces, estamos a pocos días, el 4 de febrero exactamente, abocados a una consulta popular, referéndum y consulta popular, sobre temas que son bastante trascendentales para la democracia en este país. Y tú precisamente hace algunos días, será un mes y medio algo, publicaste un libro que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y tú dices una función ilegítima. Y precisamente una de las preguntas de la consulta popular es que se deje sin efecto la designación de los actuales y, digamos, se dé por anticipada la terminación del periodo de los actuales miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué criterio tienes y por qué esto de la función ilegítima? Claro, sí, a ver, este libro nace con la necesidad de hacer un estudio crítico, académico, precisamente a la función de transparencia, participación ciudadana y control social. Y en esa perspectiva lo que busca el autor es hacer un análisis de la ilegitimidad democrática de este órgano, precisamente porque carece de ese reconocimiento social y sobre todo no es un órgano de representación directa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no ha sido elegido por el pueblo. Los vocales del Consejo. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, ente que tiene varios encargos, entre esos el de designar autoridades de control, el de fiscalizar al poder público y el de promover la participación ciudadana, asuntos que evidentemente no han sido tales. Es decir, con la pregunta que propone el actual presidente Lenín Moreno, en lo cual dice que serán elegidos vía votación popular directa, los vocales de este consejo, se estaría, digamos, legitimando democráticamente a los vocales del consejo. Esa es la propuesta que, digamos, lo que tú estás planteando. En teoría sí. Pero la génesis del consejo, la estructura, el arquetipo ya tiene un diseño previo de ilegitimidad. Es decir, los 10 años que está vigente la Constitución, con su construcción desde el 2008 en Montecristi, ya demuestra que esta estructura, la del Consejo, ha ido tomando una forma de ilegitimidad por todas las actuaciones que ha tenido en estos 10 años. Tú estás planteando que tendría una ilegitimidad de origen al haber sido designado, digamos, al no ser designado por una votación popular directa y secreta, lo cual se corrige con esta consulta popular. Pero también dices, hay una legitimidad en su accionar, porque no ha respondido, digamos, a los intereses, digamos, democráticos, populares, porque ha designado autoridades de control que han sido duramente cuestionadas, es lo que tú estás diciendo. No solo duramente cuestionadas, sino autoridades que están prófugas de la justicia, y lo cual es una vergüenza, y que gracias a ustedes, a la Comisión Nacional Anticorrupción, se pudo desmantelar aquello. Créanme, yo siempre he dicho públicamente que si no hubiera sido esa la gestión inicial para que Poli tenga que hacer sus cosas, hacer maletas y fugarse,
no hubiera sido una tarea sin que lo preponderante en esto haya asumido la Comisión Nacional Anticorrupción. De todas maneras, la legitimidad de origen que carece el Consejo hay que desmantelarla. En mi libro yo propongo 2 vías. La primera, que se reorganice a través de una consulta, que es el dictamen popular que hoy nos ha puesto en la cancha el presidente Moreno, pero por otro lado también consta la vía, creo que la más importante en este momento, ir a un proceso constituyente donde la génesis de este consejo desaparezca, porque definitivamente no ha respondido a los intereses del pueblo, no ha elegido autoridades de control que sean independientes del Poder Ejecutivo. Ya. Entonces, diríamos, ahí tú estás lanzando un tercer elemento. Diríamos, el primer elemento que estaríamos de acuerdo en el sentido de que esta legitimidad de origen se subsanaría, digamos, haciendo que los vocales se elijan de manera directa por el pueblo. El segundo, que obviamente que estos vocales cumplan con la función constitucional, es decir, de fiscalizar, de designar, digamos, a ciudadanos y ciudadanas probas que ejerzan las funciones de control y fiscalización de acuerdo con la Constitución y la ley, y que además este Consejo verdaderamente fiscalice, porque digamos tienen 2 funciones, fiscalizar y designar a las autoridades de control. Entonces, digamos, esto se subsanaría de alguna manera el 4 de febrero con la consulta popular, y que obviamente el presidente designa a ciudadanos que verdaderamente representen o que hayan luchado contra la corrupción. Ahora, pero tú dices que también sería necesario una asamblea constituyente para que este consejo, digamos, desaparezca, ¿no? Así es. ¿Por qué crees tú que debe desaparecer? Creo yo en la separación de poderes, creo en el modelo clásico planteado por Montesquieu, creo fundamentalmente que el espíritu de la organización, de la estructura del Estado, con invenciones burdas, con esas copias mal hechas, como es el contexto de Venezuela, porque es una copia al estilo venezolano de crear un poder popular. Entonces, eso definitivamente acarrea una serie de circunstancias que ya se han podido ver estos 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Consejo de Participación Ciudadana, desde su génesis, tiene una orientación presidencialista, responde a los intereses del Ejecutivo. Y en esta consulta popular, la que se va a ventilar el próximo domingo, 4 de febrero, y que estoy muy seguro que el pueblo va a apoyar el sí, bueno, se ha visto, hemos hecho un recorrido desde distintos sectores, que el sí va a ganar, tenemos esa perspectiva. El tema no es que gane el sí, el tema es ¿a quiénes se va a elegir para que integren el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Claro, ese es el otro puntito que yo quisiera conversar contigo, pero simplemente para que la ciudadanía le quede claro, porque tú estás planteando que desapareciera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que eso solo lo podría realizarse a través de una asamblea constituyente, pero yo digo allí, siempre se cuestionó en décadas pasadas la designación por parte del Consejo, en aquel entonces Congreso Nacional, a las autoridades de control, porque hacían lo mismo allí, era cuestión de votos, simplemente elegían a cualquiera con tal que cuenten los votos. Y tú comprenderás todo lo que pasó en décadas pasadas, digamos antes del periodo correísta, que la gente estaba harta de eso. Y decían, ¿te acuerdas de esa revolución de los forajidos, el levantamiento de los forajidos que decía que se vayan todos, incluidos los legisladores? Entonces a mí me parece que la Constitución de Montecristi lo que intentó es darle más poder a la ciudadanía. Ahora, pero es distinto que en un régimen presidencialista, que no, en el caso como gobierno de Correa, que no respete las otras funciones del Estado y que meta mano, como lo hizo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que lo use para designar a las autoridades de control. Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto que es interesante discutirlo, no sé cómo tú lo habrás visto en tu libro, porque una cosa es que la Constitución de Montecristi intente dar más poder a los ciudadanos, que me parece que ese es el espíritu, y otra cosa es que un gobierno que no tiene, digamos, un talante democrático como el de Correa, haya intervenido en el Consejo de Participación Ciudadana para designar a las autoridades de control que a él le interesaba, ¿no? Claro, yo diría algunos elementos. El primero, la falta de cultura política de quien detente el poder. Así es. Esa percepción absurda. Y eso no se puede arreglar por ley ni por constitución, no, porque puedes tener la mejor constitución del mundo, inclusive tener la separación clásica de poderes, como tú dices, pero si los gobernantes, o los gobernantes, o quienes, digamos, están en el día a día de la política, ejerciendo el poder, no tienen una cultura política democrática, o sea, no habrá constitución que les sirva. Claro, justamente el segundo elemento que te quería referir es el de los pesos y contrapesos.
la Constitución actual, si bien es cierta, a través de la estatización de la participación ciudadana, buscó en el sentido positivo mejorar la participación ciudadana. En definitiva, hemos visto que desde ese momento en el que se pone a la ciudadanía bajo la lupa de la burocracia, bajo el estigma de algunas instituciones como la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya tiene una condición, y la condición es ser afín, y si no eres afín a la dinámica de la participación, estoy hablando, no vas a tener un rol determinante, no vas a poder ser parte de la estructura del Estado, y creo que esa es la muestra de la última década. Eso por un lado, y por otro lado, estoy convencido de que, si bien es cierto en el Congreso Nacional se elegían a estas autoridades de control que de alguna manera también respondían a los intereses de determinados partidos, de determinados grupos de poder y económicos, no obstante tienen legitimidad democrática, porque es el legislador quien nos represente, nos guste o no. ¿Sí? Claro. Entonces, fundamentalmente yo creo que el espíritu de la legitimidad democrática se basa en el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, y por otro lado el Consejo de Participación Ciudadana va a tener una última oportunidad, por así decirlo, con la elección de la consulta popular y sobre todo con la elección del presidente Moreno, de las y los mejores ciudadanos que, como tú bien dices, hayan luchado y evidentemente hayan demostrado su lucha contra la corrupción, pero sobre todo, creo yo, que haya una mixtura donde los jóvenes, donde los indígenas, donde los afros y sobre todo donde gente con trayectoria puedan ser parte de este consejo. A mí me parece interesante lo que tú planteas, digamos, porque en este momento se produce una disputa, digamos, una vez que ya pase el tema de la consulta popular, que ya se eligen a los consejeros, con lo cual suplimos ese principio, digamos, de legitimidad democrática, pero toda institución del Estado se legitima en su accionar. Entonces, ahora vamos a tener, digamos, unos consejeros en un consejo de transición que después dará lugar al consejo de elección popular. Y claro, si estos nuevos consejeros, como tú también lo manifiestas, no cumplen con su rol constitucional, digamos, ya sería una deslegitimación ya superviniente, ya en el ejercicio de sus funciones. Pero a mí me parece que ahí no necesariamente por eso tendríamos que prescindir de un consejo donde debería existir mayor participación ciudadana. Yo creo en lo que tú dices, siempre se le debe estar dando más poder a la ciudadanía, más que a las organizaciones y partidos políticos. Y me parece que el Consejo de Participación Ciudadana, yo, por ejemplo, en mi criterio muy personal, no estaría en la idea de que desaparezca, sino más bien que quienes sean miembros de este consejo sean, pues, ciudadanos verdaderamente comprometidos con el bien común, con el ejercicio de sus funciones que determina la Constitución, que es la fiscalización y el control de los poderes públicos, ¿no? Claro. Eso a mí más me parece. Ahora, yo quisiera, aunque tú ya te has referido un poco así brevemente, ¿qué criterio tienes tú respecto de quiénes deberían formar parte de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y también de los vocales que vendrán, porque tú decías una participación de los jóvenes, de algunos sectores que no necesariamente están vinculados con los partidos políticos, ¿no? Claro, yo voy a referirme, Darwin, a lo actual. Lo actual es que se proliferó una lista emitida por un sinnúmero de organizaciones sociales, de la cual incluso es parte la Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente Unitario de Trabajadores, la CEOLS, la CUT, etcétera, etcétera. Y me llama la atención esa lista, porque definitivamente hay personas de tremenda trayectoria. O sea, una lista que está circulando en las redes sociales. Es una lista que está circulando en redes sociales y en algunos periódicos de información, de interacción cibernética y de alguna manera periódicos virtuales, por así decirlo. Pero no es que preocupa la lista, sino lo que preocupa es la falta de oxigenación y de vinculación de otros actores sociales. Entonces yo veo ahí nombres de personas que no voy a caer en dar nombres ni referir, mucho menos porque eso maltrata quizá. Pero por otro lado yo creo importante de que se oxigenen las organizaciones incluso que proponen nombres. ¿Cómo debe ser esa persona o las personas? Yo creo que simplemente deben cumplir 3 requisitos. El primero, ser gente de una trayectoria intachable, impecable, con un alto quilate de conciencia moral para poder actuar a la representación nuestra, que ahora va a ser así.
Por otro lado, yo creo que independencia es fundamental. Gente que no tenga dependencia ni del ejecutivo ni del padrino, que finalmente va a ser el ejecutivo al que responda. Y la tercera, muy importante, la capacidad de mixtura entre ser joven, entre ser no viejo, pero una persona que tenga un conocimiento un poco más fuerte, por así decirlo, de acuerdo a la experiencia, porque el hecho de ser viejo no te da experiencia, ni el hecho de que seas joven tampoco es que no tienes experiencia. Entonces yo creo que tenemos que jugar hoy por hoy con hombres y mujeres que se puedan juntar entre ser jóvenes y un poco, por así decirlo, mayores, para poder trabajar en conjunto y representar bien a este nuevo consejo. Yo estoy de acuerdo y suscribo también tus palabras, Alejandro, pero bueno, la Comisión Nacional Anticorrupción todavía no ha elaborado una lista. De lo que conozco, en esta semana, yo soy miembro de allí también, en esta semana se conocerán algunos nombres que la Comisión Nacional Anticorrupción propondrá al presidente de la República para que él elabore las ternas y envíe a la Asamblea Nacional, y eso será públicamente. O sea, conocerán cuáles son los nombres que propone la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero lo que tú dices también es muy importante, que se debe considerar, es la real participación de los jóvenes. Pero también imagínate lo que ha pasado en el gobierno de Correa, que hubo una utilización, una instrumentalización de jóvenes, ¿no? No podemos decir que en el gobierno de Correa habían jóvenes, pero jóvenes que simplemente iban y firmaban lo que Correa decía, ¿no? Entonces eso es lo que ve la ciudadanía y dice, ¿para qué jóvenes? Para que vayan a firmar lo que el caudillo diga, ¿no? Así es. Y a mí me parece que eso no es lo que se busca. Lo que tú estás planteando, digamos, una participación de jóvenes, pero obviamente con trayectoria. Jóvenes que hayan luchado en organizaciones sociales, que hayan militado en organizaciones sociales, y de esos hay bastantes. A mí me parece que en la lista se debe incluir, como tú bien planteas, jóvenes que sabemos que indudablemente no van a ser un instrumento, a diferencia de lo que pasó en el gobierno anterior. Jóvenes que ocuparon carteras de Estado, pero que sin embargo fueron simplemente, como dicen comúnmente, firmones, ¿no? Que hicieron lo que el caudillo dijo. Pero un elemento que tú planteas también, esto de la renovación de las organizaciones sociales. No, es importante. Mira, voy a ir por lo último que tú cerraste. El tema de ser joven y de ser obsecuente ya es un problema. Creo que Correa es el principal gestor de que haya una generación, una década de jóvenes obsecuentes que su pensamiento de alguna manera lo callan a costa de un cargo burocrático, a costa de un sueldo, de un determinado privilegio. Y quienes hemos hecho, y me incluyo, hemos hecho una lucha desde las organizaciones sociales, incluso partidistas, donde yo milité por única ocasión, y hemos hecho una lucha en las universidades, hemos hecho una lucha en la Universidad Central, por así decirlo, y no solo como estudiante, sino ahora como docente, desentrabando varias de las problemáticas que aqueja la universidad pública, escribiendo textos sobre lo que estamos conversando hoy, y sobre todo creo que con una vida impecable en la parte pública y privada, da cuenta, ¿no?, de que es legítimo también una aspiración. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que habemos jóvenes que nos hemos vinculado y que no hemos claudicado, sobre todo en la parte de ser obsecuentes y no ser críticos, porque el espíritu crítico yo creo que es anacrónico que un joven lo silencie, ¿no? Claro. Entonces, en esa perspectiva yo retomo las palabras de Allende, que decía, ser joven y no ser revolucionario, en el sentido figurado, claro, es incluso una cuestión antibiológica, y yo comparezco y acudo, y sobre todo estoy muy de acuerdo con eso, porque los jóvenes somos los llamados a transformar este país. Otro punto, el presidente de la República en todos los días lunes que le he seguido ha dicho que los jóvenes tenemos que vincularnos, que los jóvenes somos los llamados a transformar este país. Entonces yo creo que es el momento de que el presidente de la República no tome en cuenta solo a los jóvenes que pueden ser un poco populares por sus determinadas acciones, en determinados gremios incluso, sino más bien tienen que tomar con seriedad esto de vincular. Y la Comisión Nacional Anticorrupción, ese baluarte de la sociedad ecuatoriana, yo creo que tiene la tarea fundamental de vincular esos nombres que quizás la sociedad está omitiendo. Así es. Es correcto lo que tú estás planteando, Alejandro, pero también hay que hacer una diferenciación, que es lo que Correa, por ejemplo, digamos, mucho promocionó. O sea, jóvenes, ahora existen jóvenes, o existimos jóvenes con una muy buena formación y con un montón de títulos, ¿no? Y muy buenos técnicamente hablando desde su profesión. Pero una cosa es aquello y otra cosa es jóvenes
formados también, pero formados más que todo en la lucha social. Así es. Esos son los que se quiere para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque hay que hacerle méritos a su propio nombre, pues, ¿no? Bueno, lo otro, a mí me parece interesante que tú te refieras, seguramente también lo ves en tu libro también, el tema esto de las organizaciones sociales clásicas. También ahí hay falta, digamos, su renovación. Y te quiero recordar, por ejemplo, que y ahí entramos vuelta al tema de reelección indefinida, que la Constitución de la República, nuestra Constitución, la Constitución de Montecristi, si mal no me equivoco, en el artículo 96, determina que inclusive las organizaciones colectivas deberán guardar alternancia de sus dirigentes. Así es. ¿Ya? Entonces, pero tú te referías a estas organizaciones clásicas que tampoco existe alternancia, porque estamos en este momento criticando y diciéndole sí a una consulta popular que efectivamente plantea no a la reelección indefinida, pero también hay organizaciones sociales que vemos los mismos de siempre, ¿no? Uno de los errores y a la vez una de las virtudes que tuvo Correa fue precisamente la ruptura de las organizaciones sociales por esa... Bueno, esa no sería virtud, ¿no? ¿Por qué virtud? Pero desde el lado del político. Ya. ¿Por qué virtud? Porque logró romper con estas organizaciones sociales pensando en que las mismas tenían caudillos. Y entonces lo que hizo es, señor X, ya no sea usted, sino dejémosle a Y está conmigo, y de alguna manera X se quedó en el aire. Entonces por ese lado yo le veo una virtud de Correa, porque desde lo político fue así, por la ejecución y por sobre todo la división que este generó. Pero obviamente dentro de las organizaciones sociales, clasistas, las centrales sindicales, han habido caudillos y lo que es más grave, siguen existiendo caudillos. Y creo yo que son quienes incluso toman decisiones a nombre del colectivo y muchas veces el colectivo no está de acuerdo. Es una problemática no de hoy, sino de los últimos 30 años, que existen personas que no ceden bajo el principio que hoy estamos criticando, se han reelegido indefinidamente y sin necesidad de que democráticamente se los haya corroborado de que se han reelegido indefinidamente, sino que es peor, son poderes oscuros detrás del poder. Son personas que dirigen y que ponen marionetas para sus intereses, de grupo quizá. Claro, por ejemplo, y ahí existen algunas organizaciones sociales, pero por ejemplo es interesante, en una de las organizaciones muy importante como es la CONAI, por ejemplo, ahí se nota claramente, existe alternancia en el ejercicio del poder. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que el presidente de la CONAI, por ejemplo, siempre no es el mismo, podría reelegirse después de un periodo, pero no siempre se está repitiendo. Que no es lo mismo, por ejemplo, en las organizaciones de trabajadores. Exactamente. Tú podrás ver e identificar claramente a quienes siguen siendo los mismos, digamos, ejerciendo la presidencia de esas organizaciones trabajadoras, que hay que criticar, hay que hacer también una mea culpa, como tú bien lo planteas. Ahora, ¿qué criterio tienes tú respecto de la reelección indefinida que se plantea en la consulta popular? Claro, la reelección indefinida. Desde el punto de vista político, tú eres un cientista político, ¿no? Desde el punto de vista político y jurídico, la reelección indefinida como tal, en un régimen presidencialista como el nuestro, es una cuestión anacrónica. Es un problema para la democracia representativa. ¿Por qué? Yo creo que por un elemento fundamental. La Constitución ecuatoriana, con ese hiperpresidencialismo inserto, con el manejo de la economía, es quien subsidiariamente maneja con los gobiernos autónomos descentralizados, con los gobiernos provinciales, con las juntas parroquiales, maneja y distribuye el dinero para quien se ha portado bien, el premio, y para quien se ha portado mal, le cierro la llave. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este contexto la reelección indefinida marca un hito bastante importante, sobre todo beneficiando al régimen ejecutivo, al régimen presidencialista. Y por un lado creo que ese es un problema. Por otro lado, no permite el principio de alternancia, no permite que nuevos actores políticos puedan insertarse en la vida democrática de los pueblos, no permite que exista nuevos liderazgos. Y creo que eso en una democracia es peligroso, porque se genera un caudillismo permanente y creo que eso se ha ido viendo a lo largo de la historia del país. Ahora, pero podríamos decir, por ejemplo, Alejandro, que como tú planteas, por ejemplo, esta distribución clásica del poder y digamos de los pesos y contrapesos, podríamos decir, bueno, podría vivir sin problema la reelección indefinida, siempre que tengamos unos órganos de control independientes, que tengamos una asamblea o un congreso nacional y que tengamos una función ejecutiva y una función electoral independientes. Podría funcionar la reelección indefinida. No, lo que sucede es que tenemos que revisar un poco la historia.
Napoleón, los regímenes monárquicos son aquellos que han previsto la reelección indefinida sin plasmarlo en norma. Y por otro lado, si hablamos de líderes regionales, si hablamos de representantes populares que han tenido reparo a la reelección indefinida, yo voy a traer a colación a Mujica. Mujica decía que eso es una aberración para la sociedad y sobre todo para una democracia, que debe haber una alternancia en el poder, y básicamente él repudiaba aquello. Entonces yo creo que, siguiendo la lógica de estos países con gobiernos progresistas, lo más importante en una sociedad va a ser siempre la alternancia para conocer a nuevos actores en el tiempo, en el espacio, que pueden mejorar y transformar la sociedad que en ese momento se está tratando de arreglar, de acomodar. Mira que el mismo Correa en enero del 2014 dijo, entre comillas, es un gran daño que una persona sea tan indispensable que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego. Así es. Lo cual, o sea, quiere decir que, bueno, el gobierno de Correa siempre fue un gobierno de contradicciones, ¿no? Siempre decía una cosa y en la práctica hacía exactamente otra, ¿no? Ahora, a mí me parece que en un régimen democrático nunca se puede ir para atrás sino para adelante, ¿no? Entonces, la reelección indefinida no cuadra con una democracia, como por ejemplo en los momentos actuales que vivimos. Así que a mí me parece que la reelección indefinida no permite, no solamente que, digamos, que se perpetúe un gobernante determinado en el ejercicio del poder, sino que además es proclive a la corrupción. Así es. Justamente ese es un elemento fundamental, Darwin. La perpetuación en el poder permite de manera adherente la corrupción, porque se consolidan formas de hacer... porque intervienen los órganos de control, claro. O sea, de alguna manera permiten, porque siempre el presidente va a trabajar con quien es funcional a sus intereses, y en esa lógica de tener un todo y de consolidarse en el tiempo y de volverse indispensable, va evidentemente a generar mucha corrupción. Una última pregunta. Tú, el 4 de febrero, ¿cómo votarías como joven que eres? ¿Cómo votarías en la consulta popular? Evidentemente yo creo que las preguntas fundamentales aquí son la pregunta número 2 y número 3. La pregunta sobre la reelección indefinida, la pregunta sobre la reorganización por una sola vez de un consejo de transición, donde a futuro para las elecciones seccionales se va a buscar que haya una elección democrática de estos miembros, que yo no estoy tan de acuerdo porque puede ocurrir lo que en la propia Bolivia, pero bueno, yo voy a votar por el sí porque creo en los cambios, porque como joven académico, profesional que me considero, creo que es importante la oxigenación y por esta sola ocasión la confianza en el presidente de la República para que a través de las ternas que deben brillar al legislativo sea una forma de crear una democracia transparente, amplia, vinculante, y que va a demostrar en el tiempo que valió la pena la consulta justamente por lo que se va a transformar. La estructura del Estado está en juego. El nuevo Contralor, el nuevo Procurador General del Estado, las nuevas superintendencias, entre otros organismos de control, está en manos de la consulta popular y yo apoyo aquello. Ya. Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Bueno, Alejandro Rodas ha publicado un libro que se llama Una función ilegítima, así que aborda este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con mucha más amplitud. Como ustedes conocen, señores televidentes, la Comisión Nacional Anticorrupción se ha pronunciado respecto de la consulta popular y por eso es que ha invitado a votar sí, aunque no estamos, digamos, de acuerdo en que esta consulta popular solucionará todos los problemas que en este momento tenemos en el Ecuador para descorreizar estos 10 años de gobierno del presidente Correa, pero sí nos parece que es una puerta para precisamente abrirse al debate y a la descorreización que hemos tenido, digamos que ha sido impuesta en este gobierno de Rafael Correa, que ventajosamente ya es historia, ¿no? Así que queremos agradecerles por habernos acompañado una vez más en este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia,
De tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.